Gloria a Dios. Vamos a estar mirando en esta hora una reflexión breve. Los screen ahí que tenemos son numerosos, pero vamos a resumirlo. Es en el número 17, ya está seleccionado David, es el que está aquí, ya sale acá al frente. El título que tiene ahí es ¿Quién gobierna el mundo? No sé si se alcanza a leer de allí. Bueno, ¿quién gobierna el mundo? Interesante, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Quién gobierna el mundo? Porque realmente los días que estamos viviendo vemos que cada día son más peligrosos. Y nos preguntamos, mucha gente se pregunta eso. Bueno, el cristiano, ¿verdad? Ya tiene la respuesta. Hoy vamos a estar analizando un poquito esto, pero las personas que no conocen a Dios especialmente están muy inquietas. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿verdad? La ciencia avanza y hay tantas cosas nuevas y tantos avances de la tecnología, la medicina, y dice, bueno, ahí las enfermedades que antes eran incurables ya se pueden curar, hay tratamientos, hay nuevas medicinas, etc. Hay una tecnología asombrosa, realmente nos asombra el avance de la ciencia en muchos aspectos. El hombre está planeando llegar a Marte, ¿verdad? Y colonizar el planeta rojo. Y quizás nosotros estamos interiorizados porque miramos las noticias y se escuchan esos comentarios, ¿verdad? En la televisión. Y nos preguntamos, decimos, bueno, aparentemente el mundo va hacia adelante, va avanzando. Pero por otro lado, también escuchamos las guerras, ¿verdad? En la actualidad, la guerra en el Medio Oriente, Israel, Irán, el Líbano, todos, la franja de Gaza, que es un conflicto hace más de un año que están allí peleando, en fin, y también la guerra en Ucrania, ¿verdad? Rusia contra Ucrania, Ucrania contra Rusia, en estos últimos días la amenaza, ¿verdad?, del líder ruso, diciendo de que, bueno, que había riesgos de una respuesta nuclear, ¿verdad?, a los misiles que se están lanzando contra su país, etc. Bueno, es un mundo peligroso. Norcorea, Irán, como ya he dicho antes, y aquí en el continente americano también hay conflictos, la corrupción, la maldad, ¿verdad?, en nuestra querida Latinoamérica. En este país también, hermanos, las cosas no están brillando, las cosas no vienen bien, así que nosotros tenemos que seguir orando, ¿verdad? Hay distintas situaciones difíciles, es un mundo entregado a la maldad, a pesar de los avances, ¿verdad? Pero, ¿quién gobierna entonces en este mundo? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, que es infalible. Tenemos el texto en 1 de Juan capítulo 5, verso 19. ¿Quién me ayuda a leerlo con voz fuerte? A ver, que está allí, está bien fácil ahí, no sé si lo alcanza a ver y si no en su Biblia. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. Y fíjese, ahí está la respuesta a lo que venimos diciendo. El mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Ya sabemos quién es el maligno, nuestro enemigo, ¿sí? Satanás, el diablo. Su reino de tinieblas, su reino de maldad es el que está prácticamente influyendo, sometiendo este mundo, y todo su reino, ¿verdad?, está sometiendo este mundo a todas estas cosas negativas que estamos describiendo. Pero bueno, eso es lo que nos dice la palabra de Dios y lo creemos porque así es. Fíjese que los niños en las escuelas están recibiendo instrucción acerca de la diversidad de género, etcétera, y son cosas que corrompen la mente de criaturas, y no solamente los niños en las escuelas públicas primarias, también en los otros niveles de educación, y por qué no en las universidades también. Todo este tipo de enseñanza se está transmitiendo, hermanos queridos. Toda esa influencia del mal se está transmitiendo a nivel de escuelas, instituciones educativas, porque Satanás sabe manipular muy bien esta sociedad. También lo encontramos en todas áreas, ¿verdad?
ya la maldad es rampante. Fíjese que nosotros acabamos de salir en el mes pasado de esa maldita fiesta del Halloween, ¿verdad? Y entonces algo tenebroso en el aspecto de que la mente de niños pequeños, niños mayores, es influenciada con eso, y eso deja una marca, deja una cicatriz, no solamente en la mente, sino también en el corazón de estas criaturas, y luego eso va influyendo en su desarrollo intelectual, emocional, etc. Y el enemigo se da a conocer de esa manera también. Imágenes que solo nacen de corazones tenebrosos, ¿verdad? Películas de terror son las que pululan en las televisiones, en los medios de comunicación, imágenes horribles, desopilantes. Bueno, todo ese tipo de cosas, hermanos, es una señal clara de que el enemigo está manipulando, que detrás de las bambalinas, como se suele decir, está Satanás, el diablo, su reino de tinieblas, manejando gobiernos, centros educativos, organizaciones mundiales que supuestamente están a favor de la gente, del mundo, en fin, todo este tipo de cosas está siendo manejada por el enemigo. Pero también hay otra cosa que no puedo dejar pasar por alto, y me cuesta decirlo realmente. No solamente el mundo como lo conocemos, como lo vemos a nuestro alrededor, del cual el Señor nos ha librado, porque aquí dice que sabemos que somos de Dios. Amén. El Señor nos rescató de este mundo que estamos describiendo, y ya no somos parte del mundo, sino que somos del reino de Dios. Y somos de Dios. Entonces, ya nosotros no estamos en este reino, ¿sí? Él nos ha establecido en su propio reino, aunque todavía estamos aquí con los pies sobre esta tierra, en esta nación, en este lugar. Y así cada persona, cada cristiano, ¿verdad? A lo largo y a lo ancho de la tierra, tiene quizás una batalla diferente, pero sabiendo de que su reino no es de este mundo. Amén. Entonces, tenemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Él es nuestro Rey. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también, y nuevamente lo repito con tristeza, lo voy a decir, también el mundo cristiano, hermanos queridos, el mundo cristiano es realmente, en algunas áreas y en algunos aspectos, es una vergüenza, hay que decirlo claramente. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, analizar y ver de qué manera muchas veces la influencia, ¿verdad?, que encontramos en líderes que no son tales. Quizás si tengamos tiempo en alguno de los scripts menciona estas cosas, pero no son líderes de Dios, sino que son líderes de sí mismos y solamente tratan de usufructuar, ¿verdad?, con las personas, lucrar con ellos. En fin, es bien triste hablar de estas cosas. También todo eso genera un estado anímico, un estado espiritual degradante, que afecta también a personas sinceras que están buscando de Dios, pero se encuentran con todas este tipo de manifestaciones negativas, ¿verdad? Y eso genera desánimo, genera problemas. Pero claro, al verdadero servidor de Dios, al verdadero creyente, no lo van a afectar todas estas negatividades. Nosotros tenemos firme nuestra confianza en el Señor. Amén. Pero vamos a avanzar a ver en el screen, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, acá dice en el título de este screen, el orden de Dios o orden de Dios. Y vamos a ver cómo fue este mundo establecido en un principio, cuál fue el propósito de Dios para establecer este mundo del que estamos describiendo. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, lo voy a leer yo, lo tengo, no sé si lo alcanza a leer usted. ¿Sí? ¿Lo puede leer? Bueno, ayúdenme entonces a leer con el verso 26. Otro hermano va a leer el 27 y otro hermano, por favor, luego el 28. Así participamos más. ¿Quién empieza con el 26? Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos,
y las bestias sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. El próximo verso, el 27, no está el número allí, pero usted puede ver, ¿verdad? Y puede ver la frase que le continúa, y obviamente el 28 es el último párrafo que está. ¿A quién lee el 27? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Y ahora por último, el último verso, el último párrafo que encontramos en el screen, que es el verso 28 de Génesis 1. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana, por toda la lectura esta que hemos hecho. Y fíjese que en estos 3 versos nosotros encontramos el propósito, el mundo que Dios realmente planeó que sea, el mundo que va a ser, ¿verdad? Cuando se superen todas estas cosas. El mundo que Dios quiere que así sea. ¿De qué manera? En un orden, el orden divino, el orden de Dios. Entonces, Dios mismo establece al hombre como cabeza de esta creación, de esta tierra, lo pone como gobierno, ¿verdad? A Adán y a Eva los pone para gobernar este mundo. Y ahí dice la Escritura que les dio potestad, ¿verdad? La potestad que Dios tiene sobre toda la creación, Él delegó en estas subcriaturas, ¿verdad? Con capacidad intelectual, capacidad emocional, con una mente dotada, no como el resto de los animales en la creación que no tienen la posibilidad de razonar, pero sí el hombre. Entonces Dios le dio al hombre todas estas capacidades y habilidades para que sea un administrador aquí en la tierra, que lleve a la tierra el propósito para el cual Él la creó. ¿Y cómo? Poniendo orden, dándole potestad. Potestad quiere decir poder. ¿Sobre qué? Sobre todos los animales, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el hombre tenía un poder total, ¿sí? Delegado por Dios. Y lo más importante en esa creación, en cuanto a la creación del hombre, fíjese lo que nos dice aquí, que creó Dios al hombre como a su imagen. A su imagen. Nosotros tenemos la imagen de Dios. Si alguien dice cómo es Dios, bueno, aquí nosotros recibimos la información de cómo es Dios. Así como nosotros somos, es Dios. Nosotros estamos hechos a su imagen. Obviamente no somos la fotografía de Dios, pero quiero decir de que Dios tiene esta fisonomía, aunque Él es espíritu. La Biblia nos dice que es espíritu, pero el espíritu de Dios, nosotros tenemos que comprender esto, que Dios es espíritu, pero en la creación, en la eternidad, nosotros nos encontramos, no nos vamos a tocar este punto ahora en profundidad, sencillamente vamos a decir, encontramos una unidad, o mejor dicho, una triunidad perfecta. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alguien una vez me preguntó por qué ¿quién creó a quién? Los testigos de Jehová enseñan de que el Hijo de Dios, Jesucristo, es una creación de parte de Jehová, Dios. Entonces, y que el Espíritu Santo ellos niegan que tenga una persona. Otras sectas, por ejemplo, los unicitarios, por ejemplo, ellos creen que no existe el Padre como Padre, que en realidad Jesús es Dios, ¿verdad? Y que entonces el Padre se hizo carne, el Padre, dicen ellos, que se hizo carne, cuando la Biblia nos dice que Dios se manifestó en carne. Amén. Entonces, cuando hablamos de Dios, tenemos que entender, comprender de que Dios es una triunidad. Cuando hablamos de Dios, tenemos que ver de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estas personas, a las cuales respetamos y amamos como personas, ¿verdad? Pero que comprendemos que no tienen la revelación genuina de parte de Dios, de confundirse el aspecto, ¿verdad? Confundir
la naturaleza divina, no comprender de que Jesús es el Hijo de Dios, pero que hay una diferencia en el carácter, en la personalidad, en cuanto al Padre y también al Espíritu Santo. No podemos profundizar por razón de tiempo, esto es muy profundo, pero sí nosotros estamos creados a imagen y a semejanza de Dios. Por ejemplo, les voy a dar esta pequeña pista. Nosotros somos tripartitos. ¿Me explico? ¿Qué significa tripartito? De 3 partes. ¿En qué consistimos los seres humanos? En primer lugar, ¿quién me ayuda? Alma. Espíritu, en ese orden. Luego, alma. Y luego, cuerpo. Nosotros somos tripartitos. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Dios. Dios es Dios, pero es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Amén. Entonces, solo en ese aspecto cabe mencionar esto. Por ejemplo, también podríamos ilustrarlo de otra manera. Conocemos lo que es un huevo, ¿sí? El huevo usted lo deja hervir un par de minutos y entonces se endurece por dentro y usted le quita la cáscara por fuera, ¿sí? Y entonces, luego que encuentra la clara que ya se solidificó, ¿verdad? Entonces, esa solidificación hizo que la clara quedara de color blanco y sólida, ¿sí? Entonces, al usted romper esa clara o ya solidificada, ¿qué va a encontrar? La yema. Y la yema también está sólida. ¿Por qué? Porque naturalmente es líquida, ¿sí? Pero ahora, igual que la clara, pero al recibir el hervor, entonces usted encuentra la yema. Entonces, el huevo es uno solo, pero el huevo está formado por cáscara, por clara y por yema. Amén. Entonces, nosotros es una manera simple para tratar de mostrar, ¿verdad?, cómo es la naturaleza de nuestro Dios. Así somos creados también nosotros a imagen y a semejanza de Dios. Hay mucho más para decir, pero también dice varón y hembra los creó, ¿sí? Nos da otra información. O sea que no debe de haber existir tal debate de diversidad de géneros. Nosotros entendemos por la Biblia que hay solamente 2 géneros. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Hombre y mujer. No existe un tercer género, no existe otra variedad, ¿verdad? Lo que existe, si se quiere entenderlo de esa manera, existe la corrupción, existe la inmoralidad, existe el pecado, ¿sí? Decir que el hombre es más que 2 géneros, entonces ya es entrar en una controversia con Dios. Y obviamente que el que entra en una controversia con Dios, entonces no está bien parado, no piensa bien, no razona bien y está perdido espiritualmente. Amén. Entonces, varón y hembra los creó. ¿Por qué? Los tenía que crear varón y hembra. Y fíjese, otro día lo hemos analizado anteriormente, que cuando Dios creó a Adán, Eva estaba incluida en él. Porque luego Eva es extraída de Adán, ¿sí? O sea que cuando Dios crea a Adán, lo que Dios está creando es un ser con los dos géneros. Allí, Adán, hombre, pero luego Dios extrae a Eva de su costilla. Amén. O sea que Eva es sacada del hombre. Luego los hombres, ¿verdad?, somos sacados de la mujer. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Porque ese es el mecanismo para que se reproduzca el hombre, porque el propósito de Dios es fructificar, fructificación, como nos dice ahí también. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, aquí vemos algo interesante para agregar, ¿verdad? Multiplicaos. Si nosotros empezamos a debatir, ¿verdad?, como lamentablemente, ¿verdad?, lamentablemente digo, gente con conocimiento bíblico se pone a debatir estas cosas tratando de introducir o de hacer creer o pensar de que hay lugar en la creación de Dios para un tercer género, ¿sí? O para una confusión de géneros. Usted ve hoy en día que es muy común oír personas que dicen, bueno, yo tengo cuerpo de hombre, pero soy una mujer.
O viceversa, yo tengo cuerpo de mujer, pero soy un hombre. ¿Sí? Entonces, y ahí vemos un problema muy grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que tiene cuerpo de hombre es hombre. No solamente lo dicta, ¿verdad? Lo dicta el sentido común, sino que también lo dictan los cromosomas, lo dictan los genes. ¿Sí? El que tiene cuerpo de hombre y se siente mujer porque cree que es una mujer por dentro, no puede evitar de que un test cromosómico, un test de los genes va a determinar de que es un hombre. Amén. Además también los hombres tienen próstata y las mujeres no. Y los hombres suelen tener problemas de próstata. Entonces el tema es que ahí vamos a encontrar una serie de variantes en lo que mejor no entrar. Pero son ridiculeces y son, ¿verdad?, barbaridades pensar o razonar en los términos que a hombres religiosos, hombres supuestamente conocedores de la Biblia, están confundidos, hermano. Confundidos. Yo lamento por estas personas confundidas, porque no niego que debe haber buenas personas en esos núcleos cristianos, ¿verdad?, que tratan de apoyar este tipo de posturas en las que el mundo está inmerso. Pero el mundo, dijimos que estaba bajo ¿quién? Bajo el maligno. Y no se puede servir a Dios y al maligno. O se sirve a Dios o se sirve al maligno. Así que cualquiera que se compromete, ¿verdad?, con este tipo de diferencias irrazonables, ilógicas, diferencias que no están en la Escritura, entonces está sirviendo al maligno. ¿Por qué? Porque se está transformando en un agente de mentira. Y sabemos quién es el padre de mentira. Amén. Satanás mismo, el Señor Jesús dijo que Él es el padre de mentira. Así que cuidado con estas cosas, porque hoy la vamos a escuchar hasta en las enseñanzas en las escuelas públicas, en las escuelas, en distintos órdenes de la sociedad. Entonces uno tiene que aprender, según la sociedad moderna, a respetar los derechos humanos, ¿sí?, de estas personas. Y entonces estas personas que son confundidas, ¿verdad?, enfermas, porque esa es la definición que yo le doy a este tipo de situación. Una enfermedad, una corrupción, una inmoralidad, ¿verdad?, de la naturaleza caída del ser humano. Una corrupción. Pero bueno, hay que respetar esos derechos, porque si no podemos ser plausibles de penalidades. Quizás lo que yo estoy diciendo ahora, y escuchado por este tipo de personas, no le causa ninguna gracia. Y mucho menos a los religiosos, ¿verdad?, que sostienen y apoyan este tipo de cosas, ¿sí? Porque también quizás ellos no llegan a ser de este tipo tener este tipo de condición, pero el apoyarlo los une, los alía a la mentira. Bueno, nosotros como hijas e hijos de Dios tenemos que evitar todo ese tipo de razonamiento, hermanos queridos. Varón y hembra los creó. Y si Dios lo creó varón y hembra, así serán siempre. Amén. Gloria a Dios. Hay mucho más para decir, pero vamos a avanzar. Los bendijo Dios, multiplicaos. Si fuera que pudiera entrar en un matrimonio, ¿verdad?, dos personas del mismo género, del mismo sexo, ¿cómo habría multiplicación? ¿Cómo existiría la multiplicación? Alguien dijo, bueno, lo que sucede es que hoy la ciencia ha avanzado tanto, que hoy hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Hoy se puede clonar, ¿sí?, a un animalito, y pronto va a venir la clonación humana, o sea que se van a, según los que tienen ese tipo de ideas, ¿verdad? Entonces, quizás usted no deba de asombrarse cuando aparezca alguien igual, idéntico a usted por ahí caminando, ¿no?, porque es un clon suyo. Bueno, el tema de ese tipo de cosas, obviamente, no vamos a entrar en debate ahora, pero vemos que toda una contrariedad a favor del enemigo y en contra de Dios.
para tratar de desacreditar la palabra de Dios, desacreditar a Dios mismo, alzándose, ¿verdad? Personas simples y pequeñitos seres humanos, ¿verdad? Pequeñitos, muy pequeños, ¿sí? Que se creen demasiado inteligentes, demasiado sabios, pero no tienen nada de inteligencia ni de sabiduría, porque si realmente tuvieran algo, comprenderían que ellos nacieron de un hombre y de una mujer. Amén. Pero no podemos entonces aliarnos a Satanás y a todas estas ideologías que pululan en el mundo moderno en el que vivimos. Entonces, lo que nos dice Dios, que tiene un orden, y aquí lo describe el salmista, capítulo 8 de Salmos, el verso 3 al 8, lo voy a leer rápido. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Dios es el creador. Dijo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es la simple criatura en comparación a Dios? ¿Qué somos nosotros? Si nosotros respiramos, hermanos queridos, por el hálito de vida que Dios nos ha dado, y gracias le damos al Señor por poder llevar a cabo el propósito para el cual Él nos ha puesto sobre esta tierra, y respiramos y vivimos porque Dios así lo ha determinado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice: lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Bueno, esto es lo que vemos nosotros, lo que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela, nos muestra, que no es ni más ni menos que lo que el libro de Génesis también expresa, ¿verdad?, en cuanto al propósito de Dios. Vamos a avanzar. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. El orden de Dios, seguimos hablando en este orden. Vamos a leer muchos versos bíblicos, así que le voy a pedir ayuda. ¿Quién me ayuda en Efesios capítulo 1, verso 20 al 22? Está escrito, si lo puede leer del screen. Sin pena. Esta fuerza operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gracias, mi hermano, gloria a Dios. Operó en Cristo este poder, esta fuerza, ¿sí? Cristo, el Hijo de Dios. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo dice: resucitándolo de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos a quién? Dios el Padre resucita a sus hijos de los muertos, porque de tal manera, nos dice la Escritura, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí vemos entonces la operación, ¿verdad?, en la deidad. El Padre amó al Hijo, lo envió por nosotros a morir, pero también lo resucitó de los muertos. O sea, Jesús sencillamente es el Hijo de Dios que se sometió, ¿verdad?, al sacrificio, a morir por nosotros. Se hizo hombre. ¿Quién se hizo hombre? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Amén. No se hizo hombre el Padre. Es una falsedad, es una mala interpretación, es un capricho, es una terquedad de algunas personas que sostienen estas cosas, cuando la Biblia lo desmiente de cabo a rabo. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y lo puso, dice, fíjese, sentándolo, dice, a su derecha, ¿sí? El Padre sienta a su derecha ¿a quién? Al resucitado, a su Hijo. Así que acá, como también encontramos en Apocalipsis capítulo 5, encontramos que a uno que era un cordero como inmolado se acerca al trono y toma un libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Una vez le dije a alguien, ¿usted a cuántas personas ve allí?
Usted veo al Cordero, sí. ¿Y a quién más? Al que está sentado en el trono. Entonces, ¿cuántos son uno? Me dice. Caprichoso, ¿verdad? Uno. Claro, un Dios. Estamos de acuerdo porque hay un solo Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero hay dos personas ahí evidenciadas en ese pasaje. Es más adelante habla del Espíritu Santo. Pero ahora no vamos a entrar en ese tema. La terquedad, hermano, doctrinal es muy peligrosa. Amén. A veces las personas, ¿verdad?, asumen como verdades y las aplican en su vida a rajatabla y creen que lo que sus líderes les han enseñado es todo la verdad. Yo invito a todas las personas, ¿verdad?, que creen en la palabra de Dios, que creen en Dios, que han recibido a Cristo en sus corazones, a que pongan a prueba sus creencias. ¿Me explico? ¿Cómo lo hago, pastor? Tienes una creencia en particular y quizás comprendes, entiendes que la Escritura, ¿verdad?, hay algún cabito suelto por ahí que no puedes atarlo con otro. No sé si me estoy explicando. Que hay algo que no encaja, que el rompecabezas no lo terminas de armar, ¿sí? Porque hay algunas piezas sueltas que no las terminas de poner, de colocar. Entonces, es hora de replantearse por qué creo lo que creo. Amén. Porque no es mejor ser sincero y descubro que estoy equivocado o estuve equivocado por 1 año, 5 años, 10 años, una vida, 30, 40, 50 años. Decir, bueno, estuve equivocado, me enseñaron equivocadamente, pero le doy gracias a Dios por su Espíritu, porque en definitiva es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad. Amén. Amén. Y entonces corregimos ese puntillo, ¿verdad?, que no está bien. Esto no quiere decir desacreditar todo lo bueno que hemos recibido. Sencillamente corregir una creencia equivocada, hermanos. Para eso se necesita humildad. Se necesita ser sincero. Se necesita evitar el orgullo religioso. Porque eso es lo que condena a las personas que están en sectas y no quieren reconocer sus errores, ¿verdad? Y no quieren reconocer de que por tanto tiempo han estado profesando una fe incierta, una fe que no era genuina, que no era verdadera. Pero qué mejor entonces que descubrir la verdad de Dios. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad se alcanza cuando conocemos la verdad del Señor. Gloria a Dios. Seguimos entonces. Efesios capítulo 2, verso 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es muy profundo, esto es para traer una enseñanza, ¿verdad? Pero solamente vamos a decir esto, que juntamente con Cristo también hemos sido nosotros resucitados. Amén. El verbo está en pasado perfecto, resucitó, no resucitó. Sí, Jesús, no, el Padre nos resucitó juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, nos hizo sentar. Pero usted dice, pastor, yo estoy sentado ahora en esta silla. Pero usted espiritualmente, si es una hija, un hijo de Dios, está sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Eso es necesario creerlo, eso es por fe. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo lo tenía claro. Él no decía un día me voy a sentar en lugares celestiales. No. Para el apóstol Pablo ya era una realidad presente. Él estaba, él se veía, él se contemplaba en el cielo. ¿Por qué? Porque él era un hijo de Dios, un servidor del Señor. Y comprendía que el Padre lo había resucitado a él como lo resucitó a su Hijo. Amén. Y así como sentó a su Hijo en lugares celestiales a su derecha, también nosotros estamos ahora sentados en lugares celestiales. Así debe de verse usted, si usted es verdaderamente una hija, un hijo de Dios. Amén. Si esa fe está profundizada, enraizada en su corazón, quizás tenga pensamientos y criterios diferentes a los demás cristianos, pero si usted tiene la fe genuina y verdadera, yo quiero decirle que los pensamientos, que las ideas, que las cosas que a veces están acá en la cabeza,
¿sí? En la cabeza, porque una cosa es la cabeza, otra cosa es el espíritu y otra cosa es el corazón. Bueno, pero lo que está en nuestra mente, en la cabeza, ¿verdad? Podríamos ilustrarlo algo así como el disco duro de la computadora que tenemos ahí. El día de mañana vengo, borro todo y instalo software nuevo. ¿Sí? Bueno, así sucede con nuestra mente. Nosotros tenemos que atrevernos a poner, como dije antes, ¿verdad? A poner en evidencia si estamos equivocados en algo, si hay algo que es incompatible, si hay algo que no lo alcanzamos a comprender y vemos que Dios está obrando en nuestra vida, mostrándole la verdad, mostrándolo algo que a lo que no estamos acostumbrados nosotros, tener la apertura mental, espiritual para decir sí, estaba equivocado, voy a recibir esto, y entonces el disco duro se formatea, el disco duro se corrige, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar diferente. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Esto es muy importante, hermanos, porque este es el principio por el cual los seres humanos cambiamos. Cuando nosotros venimos de un mundo perdido como el que venimos todos, venimos con un montón de basura en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Pero en un proceso que Dios comienza, ¿verdad?, a trabajar a través de su espíritu, porque no todo se consigue en el momento que usted levantó la mano y dijo, sí, recibo a Cristo. Usted tiene la fe salvadora, pero todavía tiene que entrar en ese proceso de limpieza, de purificación, de cambio de pensamientos, ¿verdad?, de ideas, y por qué no de estilos de vida equivocados. Amén. Porque así como el hombre piensa, así es. Si nosotros pensamos de acuerdo al pensamiento de Dios, rápido ese proceso se consigue. Rápido nosotros avanzamos en el plan de Dios. Rápido conocemos al Señor. Rápido entonces conocemos el propósito para el cual Dios nos creó, para el cual Dios nos llamó. Amén. Pero si nosotros no nos atrevemos, ¿verdad?, por tantas situaciones, ¿verdad?, que puedan cruzarse por nuestra mente, no queremos cambios. Entonces ese proceso va a ser penoso y mucho más largo. Amén. Entonces esto es importante. Vamos a avanzar, por favor, hermano David. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo nos ataca el enemigo? Mateo capítulo 4, verso 2 al 3. ¿Quién me ayuda a leerlo? Después, No se peleen. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué encontramos ahí? Tentación. La palabra. La primera tentación fue tentado 3 veces el Señor por el enemigo. Ya vemos que el enemigo, ¿verdad?, tiene a su cargo, porque el hombre le entregó esa gobernabilidad a Satanás cuando él fue vencido en el huerto del Edén. Cuando el hombre come del fruto prohibido, entonces él pierde el derecho a gobernar ese mundo. Amén. Por eso hoy en día Satanás está a cargo de este mundo, y entonces una de las tentaciones es que, también no lo vamos a estudiar ahora porque es largo el tema, pero también que Satanás le ofrece todos los reinos del mundo al Señor. La otra tentación era que se arroje del pináculo del templo, porque entonces los ángeles, según la Escritura, ¿verdad?, que Satanás también conoce muy bien, entonces salvarían al Señor de esa caída. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece sobre piedra. Entonces Satanás cita la Escritura del Antiguo Testamento, y el Señor entiende que él conoce la Escritura, pero la tentación no pudo hacer mella en el Señor, porque lo que fue tentado en el desierto, ahí en esas 3 tentaciones, fue la naturaleza humana. Porque el Señor no solo que es Dios y es divino, sino también es humano. Amén. Gloria a Dios. En un pantallazo hemos visto la naturaleza de Dios. Muy simple, ¿verdad? Pero después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿por qué el ayuno? Es muy largo, ¿verdad?, explicarlo, lo que es el ayuno. Solamente podemos decir que el ayuno debilita el cuerpo, ¿sí? Y a veces es algo a los cuales nosotros no queremos someternos, ¿sí? Que nos cuesta someternos.
nos cuesta dejar de comer por un par de días, ¿sí? Ni hablar de mediodía, ¿sí? Ni hablar de un día o de más días, ¿sí? Entonces nos cuesta, porque yo tengo que ser sincero también, a mí me cuesta ayunar, hermanos. Entonces el tema es que es algo que se necesita hacer, porque cuando nosotros nos sometemos a un ayuno, lo que estamos haciendo es sometiendo nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo no gane poder sobre nosotros. Recordemos que habíamos dicho antes que somos como tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y fíjese que aquí el Señor estaba sometiendo su naturaleza humana, aunque Él era perfecto. Él no tenía pecado, Él no tenía deseos de alterar el orden divino, ni en su vida, ni en el plan de Dios, ni en el propósito para el cual había sido enviado aquí a la tierra, que era salvar a los perdidos. Pero Él ayunó. ¿Por qué? Porque el ayuno le ayudó a someter su cuerpo. Nosotros también tenemos que practicar de alguna forma el ayuno, ¿verdad? En la medida que el Señor nos muestre a cada uno de nosotros. Quizás no vamos a orar y ayunar 40 días y 40 noches. Muy pocos lo han conseguido hacer, ¿sí? Pero quizás usted puede ayunar una vez a la semana, quizás pueda hacer más días de ayuno, en fin, puedas practicar diferentes tipos de ayuno. No vamos a tocar esto, pero el principio es someter el cuerpo. Porque el cuerpo y el alma se oponen contra el espíritu humano. Amén. No estoy hablando contra el espíritu de Dios. Estoy hablando del espíritu humano, que el espíritu humano es noble, el espíritu humano es sencillo, el espíritu humano es lo que Dios ha establecido en nosotros para que nos podamos comunicar con Él. Por eso la única criatura, ¿verdad?, que puede comunicarse con Dios es el ser humano, porque está dotado de espíritu. Amén. Pero entonces nuestro espíritu siempre desea esa comunicación con Dios. Nuestro espíritu desea ayunar. Nuestro espíritu desea orar. Nuestro espíritu desea estar en las reuniones. Es nuestro espíritu el que nos inquieta a veces y es el espíritu que nos enardece a veces para servir al Señor. El Espíritu Santo nos despierta, pero el espíritu del hombre es despertado por el Espíritu Santo para que actúe en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero entonces el ayuno debilita el cuerpo, lo debilita. Y puede cobrar fuerza nuestro espíritu y someter al cuerpo. Amén. Amén. Cuando se consigue, ¿verdad?, ese sometimiento del cuerpo, es más fácil el relacionarnos con Dios. Amén. Otro día vamos a hablar más de eso. Pero Satanás le dijo: si eres hijos de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días y 40 noches el Señor estaba hambriento. Era humano como usted y como yo. Pero entonces vino la tentación. ¿Se dio la tentación el Señor? No. No, ¿por qué no? ¿Cuál era el problema? Decirle a las piedras. Tenía razón el diablo. Si él decía, como hijo de Dios, que esas piedras se convirtieran en pan, se iban a convertir en pan y él se iba a comer un pan calentito, fresquito, ¿verdad? Pero no, Jesús no lo hizo. Usted se preguntará por qué. La sencilla razón es que Jesús... Escuche esto, este es un principio que a veces no se comprende bien. Jesús solo vino a hacer la voluntad de su Padre. Cada milagro, cada palabra, cada acción de Él estaba allí originada en su Padre. Solo lo que mi Padre ha hablado es lo que yo he hablado a ustedes. Lo que le he visto hacer es lo que yo hago. Él nunca había visto al Padre haciendo este milagro que Satanás le proponía. ¿Me estoy explicando? Amén. Si él cedía, le estaba dando lugar al diablo en su vida. ¿Me explico? Si él cedía a esa tentación, entonces estaba haciéndolo al diablo soberano de él. ¿En qué sentido? De que, bueno, él estaba contradiciendo la voluntad de su Padre, porque Jesús, que conocía perfectamente quién era su Padre y su voluntad, y hacía su voluntad aquí como hombre, entonces ahora iba a hacer algo que nunca vio, algo que nunca fue instruido para hacer. El Espíritu Santo lo dirigió al desierto, pero no para transformar las piedras en pan. Amén. Sencillamente por eso, hermanos queridos.
¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Que también nosotros, si queremos gobernar lo que nos rodea, el mundo, y vivir una vida cristiana, tenemos que aprender a someternos a nosotros mismos. Alguien ha dicho que el mayor enemigo que tenemos no es Satanás, el diablo, sino nosotros mismos. Y tienen su razón de ser. Por eso el Señor nos invita a cada uno de nosotros a matar ese yo que quiere gobernarnos. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Cada día tomar esa cruz. ¿Qué significa eso? La cruz es el instrumento de muerte. No que tengo la cruz colgada en mi pecho, que es algo irrelevante, algo que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque yo no necesito identificarme como cristiano con algo que ponga una marca, un tatuaje, no. O un objeto colgando de mi cuello, no. Lo que me va a identificar como cristiano realmente son mis acciones. Amén. Como vivo, como hablo, ¿verdad? De esa manera van a conocer el mundo que yo soy diferente a ellos. Soy un cristiano o una cristiana en el caso de la mujer. Pero el tema es este, hermanos queridos, que nosotros no estamos aquí para hacer la voluntad del enemigo, sino para hacer el plan de Dios. Y tenemos que buscar esa revelación también personalmente. Jesús la conocía al dedillo, al pie de la letra, lo que él venía a hacer aquí. Él nunca hizo nada de más y nada de menos. Él hizo paso a paso lo que su padre quería que hiciese. Amén. Que hablase lo que tenía que hablar, lo había ya determinado su padre. Todas las enseñanzas que usted encuentra en los evangelios que habló el Señor Jesús estaban originadas en su Padre. ¿Y quién se las recordó? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo estaba en él, estaba sobre él. Él era el templo de Dios entre los hombres. Amén. Entonces, ahora él hablaba la palabra, por eso él podía decir: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la palabra que tiene vida y que es espíritu. Entonces, ahora Jesús no cedió ni a esa tentación ni a las posteriores, porque es el Hijo de Dios. Y Satanás tuvo que retirarse humillado, avergonzado. ¿Por qué? Porque lo tentó en todo, podríamos decirlo, pero salió derrotado. Una derrota que luego se reflejó rotundamente en la cruz, porque Satanás le pisó la cabeza al diablo en la cruz. ¿Por qué? Esto es otra cosa que no tengo el tiempo, ¿verdad? Pero que es importante que lo sepamos. De que a veces se dice esto: Satanás fue vencido en la cruz, y muchos no entienden ni comprenden de qué manera fue eso. ¿Sí? Recordemos que cuando el hombre comió del fruto prohibido, cambió su naturaleza en el huerto del Edén. Tenía una naturaleza santa y se transformó en una persona a la imagen ya no del Padre que lo había hecho, sino de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás entró en el hombre. Cuando nosotros les damos cabida a las palabras del enemigo en nuestra vida, lo que estamos haciendo es recibir su naturaleza. Cuando usted oyó la voz del Evangelio, la voz del Señor Jesús que le habló, y usted recibió esa palabra y creyó, usted recibió la naturaleza de Cristo. Amén. Pero cuando usted le da oídos a las palabras del enemigo, usted se está empapando y usted está asimilando, está comiendo de la naturaleza diabólica. Nuestros primeros padres comieron de esa fruta, comieron de esa naturaleza, y así esa naturaleza se transmitió hasta nosotros. Así que en nosotros, en la humanidad caída, radica la esencia, la sustancia de Satanás. Puede no gustarle a alguien esto, puede parecer muy drástico, pero esa es una realidad que a mí me costó asimilar y comprenderla, pero descubrí y dije: sí, no puede ser de otra manera. Por eso Jesús, cuando fue a la cruz, ¿por qué fue? Fue para matar esa naturaleza. Por eso venció al diablo en la cruz. Lo mató, le pisó la cabeza en la cruz. Amén. Venció por nosotros. Nosotros no podíamos vencer nunca al enemigo en nuestro interior, pero Él lo hizo.
porque él era sin pecado, pero la naturaleza humana vendida al pecado estaba en él, aunque él en el momento en que él murió cargó con todos nuestros pecados. Fíjese, todo el poder del enemigo, todo el poder de la inmoralidad y de la corrupción, por algunos momentos, por un tiempo, en los cuales se hizo la oscuridad sobre la tierra, se hizo esa oscuridad porque era tremendo, ¿verdad? Los ángeles estaban ahí, aunque para ellos no hay nada oculto, todo lo ven, pero no querían que nadie viese el sufrimiento que caía sobre el Hijo de Dios, cargando todos nuestros pecados. En ese momento, la naturaleza del enemigo estaba allí, vigente, ¿verdad? Totalmente tomando dominio del Señor, si lo queremos describir de esa manera. No quiero equivocarme, ¿verdad? Pero no puedo dejar de enfatizar esto, de que cuando Él murió, también murió la naturaleza caída en el ser humano. Y el que cree esto, entonces es salvo, es libre del pecado. Amén. Nosotros somos libres en la medida que creemos que Cristo murió por nosotros. Amén. Somos producto de la fe. El Señor nos salvó, hermanos queridos, y nos salvó de esa manera, muriendo en nuestro lugar. Teníamos que morir nosotros en esa cruz, ¿sí? Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Pero esa es la lucha, ¿verdad?, a la que somos sometidos cada día. Cada día que nosotros estamos aquí viviendo sobre esta tierra tiene un propósito y tiene un objetivo. Hay días que van a ser de victorias contundentes, rotundas. Pero una de las victorias más grandes que vamos a ver en nuestra vida es cuando vencemos al pecado, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando usted es derrotado por el pecado, el que vence, el victorioso, es el reino del enemigo, es Satanás mismo, es el diablo, los demonios, que están operando y obrando para que nosotros, como hijos de Dios, nos apartemos del Señor. Amén. Pero cuando usted no cede a la tentación, ya sea de cualquier índole, de cualquier carácter, ¿verdad?, pero usted se mantiene firme en el camino del Señor, firme a las promesas de Dios, es fiel, realmente como los hijos de Dios deben de ser fieles, entonces usted se transforma en victorioso. Usted es una persona victoriosa. Vence a Satanás. Si no, el Satanás le pisa la cabeza a usted. Por eso vemos a veces tantos creyentes fracasados, fracasadas por allí, ¿verdad?, donde Satanás hace juguete de ellos. Juguete, hermanos queridos, porque el diablo es cruel. El diablo, no voy a decir que es malo, todos lo sabemos, ¿verdad? El diablo es cruel, el diablo trata de destruir, y si fuera posible para él destruir por completo la imagen de Dios, entonces lo haría. Pero por la gracia de Dios no lo puede hacer, porque el Señor está sobre nuestras vidas. Amén. Amén. La gente cree que puede transar con el diablo. El diablo no va, nadie puede transar con él. ¿Sí? Hay gente que dice que hizo pacto con el diablo. Es mentiroso, engañador. Él no va a respetar nunca jamás ningún pacto. Es padre de mentira. Siempre va a engañar, siempre va a conducir a las personas a seducirlas, a engañarlas, para después burlarse de ellos en la cara, pisándole la cabeza. Así es Satanás. Tarde o temprano el diablo consigue ese propósito con los que se dejan pisar la cabeza por el enemigo. Amén. Bueno, ahí vemos nosotros que el propósito de Dios es guardarnos, pero obviamente somos nosotros los que tenemos que defender el territorio, que es nuestra alma, nuestro corazón. Amén. Por eso dice acá, ¿cómo nos ataca el enemigo? Bueno, esa es una de las maneras, por la tentación. Hay otras maneras, pero ahora el tiempo no nos da. Pero dice acá Zacarías capítulo 3, el verso 1, dice: luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba frente al ángel de Jehová, mientras Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. O sea, sumo sacerdote del orden arónico, ¿sí? Entonces, otro día vamos a explicar eso. Josué dice que entonces estaba Satanás o Satán
estaba a su mano derecha para acusarlo. Ese es el trabajo que hace el diablo, hermano, acusar. Primero tienta a las personas, ¿verdad? Y luego los acusa. Tienta a las personas para que pequen, para que contradigan la ley de Dios, y para eso entonces él toma ese argumento y dice, esta persona hizo esto, no hay para él misericordia, no hay contemplación, hay que aplicar la ley, ¿sí? Entonces, para eso está Satanás también, pero ese es su propósito, tratar de menoscabar la obra de Dios, ridiculizarla, hacer que el hombre ya no sea hombre, sino una caricatura de hombre. Por eso la inmoralidad sexual, ¿verdad? Por eso la diversidad de género. Cuando nace un hombre, el diablo cruje los dientes. Cuando nace una mujer, cruje los dientes. Y su plan y su propósito inmediatamente es trastocar la imagen de Dios. Si es hombre, que sea mujer. Que se vista como mujer. Que hable como mujer. Aunque tiene apariencia de hombre, aunque tiene cromosomas de hombre, ¿verdad? Pero que sea como una mujer, como una burla hacia el Creador. Mira lo que hago con tu criatura. ¿Pero con cuál criatura? Con la que se deja. Amén. Eso es lo que hace el enemigo para tratar de destruir la obra de Dios. Vamos a ver, creo que es el último por ahora. No sé qué número es este. Es el 21. A ver qué el que sigue. Si no, nos vamos a detener por aquí. Vamos a terminar con este. Ya la hora ha pasado, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. Lo voy a leer rápido. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Escuche, falsos apóstoles. ¿No escuchó eso? No hay que meterse con el ungido de Dios. Los falsos apóstoles son los que reclaman eso. No deben ustedes meterse y tocar al ungido de Dios, así como David no se atrevió a tocar a Saúl. ¿Sí? Porque entonces es un grave pecado. Obreros fraudulentos. Estamos hablando precisamente de cosas que dice la Biblia. Estas no son imaginaciones mías, ¿verdad? No es que uno está despotricando por despotricar o hablar mal por hablar. Estamos hablando de realidades espirituales, de realidades que están aconteciendo hoy delante de nuestras narices. Hay mucha gente engañada por estos falsos apóstoles, por obreros fraudulentos, fraudes. Son fraudes, ¿sí? ¿Qué dice? Que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es esto sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Sí? El diablo le gusta disfrazarse de ángel de luz. Y veo a la gente le gusta disfrazarse de demonios. No, qué cosa. Entonces, el mismo Satanás se disfraza de ángel. Él no quiere mostrarse como es. Él no quiere mostrarse así feo como es. Se disfraza de ángel de luz para que la gente, Satanás no es tan feo ni tan malo como dicen, ¿verdad? Los satanistas creen eso, que en realidad Satanás es el creador, el arquitecto del universo. Por eso lo adoran a él. Hay gente satanista que confiesa eso. Adoran al diablo. ¿Por qué? Porque no creen que sea malo. Al contrario, Satanás los ha engañado a ellos, haciéndoles creer que el malo es el creador, Dios. Y entonces el bueno es él. Me estoy explicando. Pero estos servidores de Satanás pululan en las iglesias. Están en las iglesias. Gente que no ha sido llamada para hacer tal tarea. ¿Me explico? Gente que Satanás ha engañado y le ha metido en su alma, en su cabeza, que ellos pueden hacer un gran trabajo para servir a Dios. Recordemos que Él es padre de mentira. Y en realidad el trabajo que van a hacer esas personas no es servir a Dios, sino servir al enemigo. ¿Me estoy explicando? Entonces, y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros, tiene ministros, sus ministros. ¿Sabe lo que son los ministros? Pastores, evangelistas, maestros bíblicos, ¿verdad? Profetas también, falsos profetas,
falsos apóstoles, sus ministros se disfrazan ¿de qué? De ministros de justicia. Hombres pulcros, santos, de apariencia santificada. Un día alguien me dijo, mire pastor, ese hermano me dice, anda con una Biblia negra. Me dice, parece un buen cristiano. Ojos vemos, corazones no sabemos. Amén. No crea lo que se aparece delante de sus ojos. Pida discernimiento espiritual, ¿verdad? Hay que mirar más allá. Escucha a las personas. Si usted discierne, tarde o temprano el Espíritu Santo le va a revelar el carácter de las personas, ¿sí? Entonces, sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. ¿Qué significa esto? Ellos se declaran servidores de Dios, que abogan por la justicia, que la practican, que viven vidas santas, consagradas a Dios, pero después viven como demonios, hermano. ¿Me estoy explicando? Hablan como demonios, se conducen como demonios y quieren engañar a la gente de esa manera. ¿Por qué? Porque Satanás está operando a través de ellos, ¿verdad? Y no se dan cuenta que son pobres títeres del enemigo, pequeños muñequitos, ¿verdad? Que como saltibanquis, ¿verdad? Que hacen el ridículo. Porque cuando alguien que conoce la Escritura y tiene discernimiento espiritual los ve, se da cuenta que son un fantoche. No sé si me explico el término de fantoche, unos payasos, ¿sí? Entonces, el tema es, ¿por qué? Porque fingen ser lo que realmente no es. ¿Qué es un payaso? Sin ánimo de que alguien se sienta ofendido. Si usted que me está mirando por ahí, usted es un fantoche, bueno, siga siendo fantoche, ¿verdad? Pero el tema es que mejor es arrepentirse de los pecados y asumir lo que realmente somos, porque Dios siempre nos da oportunidad para arrepentirnos. Amén. Pero el tema es de que estas personas creen de que ellos van a salirse con la suya, ¿sí? Van a salirse con la suya. ¿Ya sabe cuánta gente yo he conocido así? Montones, hermano, lamentablemente. Ellos creen que van a salirse con la suya, que al final, de alguna manera, Dios le va a dar un guiño, ¿verdad? Y le va a decir, entra al cielo, pero por esta puertita trasera, ¿no? ¿Entiende? ¿O por qué? O que Dios le va a dar la recompensa por sus obras de maldad. ¿Qué creen? ¿Que Dios es un juguete? ¿Qué creen? ¿Se da cuenta que Satanás lo ha engañado a tal manera que los ha llevado a subestimar a Dios? Subestimarlo. Hacerles creer a ellos de que Dios es algo inferior, que Dios es fácil de engañar, que Dios se le puede mentir, ¿verdad? A Dios no le puede mentir nadie, ¿sí? Que Dios es juguete, ¿verdad? Que Dios no, al final Dios no va a mandar al infierno a nadie, ¿sí? ¿Pero para qué lo creó al infierno? Si no va a mandar a nadie al infierno, ¿para qué lo creó? Usted va a querer, todo lo que Dios hace es con propósito. Una vez alguien me dijo, no, dice, Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Dios es bueno con los convertidos, con los que son buenos de verdad, que son los que han recibido a Cristo, pero Dios es airado con los malos. Creó el infierno para Satanás, sus ángeles y sus, a ver quién me ayuda, seguidores. ¿Quiénes son los seguidores? Todos este tipo de personas que estamos hablando, ministros de Satanás, que se disfrazan ministros de justicia y cuyo fin, dice acá el apóstol, será conforme a sus obras. Tarde o temprano, usted déjelos que salten por ahí como saltibanquis, que avancen aparentemente, sembrando, ¿verdad?, el error, sembrando, ¿verdad?, en corazones que reciben, como los pichones reciben toda la comida que viene de arriba, de sus madres, ¿verdad? Y entonces abre la boca y dice, amén. Entonces, no es así, hermano, que nosotros tenemos que discernir. Usted debe discernir todo lo que yo estoy hablando aquí también. Amén. Entonces, agarre su Biblia y diga, no, pastor, mire, ahí usted dijo algo que no sé, explíquemelo. Lo vamos a explicar, no hay ningún problema.
Y si yo descubro que me equivoqué, bueno, gloria a Dios. Qué bueno descubrir que uno se equivocó, ¿no? Porque hay tiempo para corregir. Ahora, si yo descubro que me equivoco y luego insisto tercamente, no, ya no estoy equivocado, ya no me equivoco, es una señal, una muestra de que no hay humildad en reconocer el error. ¿Me explico? Pero los verdaderos servidores de Dios, los verdaderos hijos de Dios van a reconocer sus errores. Van a confesar los errores, se van a arrepentir de ellos, van a dejar el error. Amén. Entonces, cuyo fin será conforme a sus obras. Así como obran, así van a recibir. Vamos a ponernos de pie en esta hora porque la hora sí avanzó. Pero, ¿quién gobierna en este mundo? Preocupémonos nosotros por quién gobierna nuestro corazón. Amén. Amén. El mundo es muy grande y Dios tiene el control sobre todas las cosas. Aunque hemos encontrado, porque la Escritura nos lo ha dicho, que el enemigo ha ganado terreno, ¿verdad?, en la sociedad en la que vivimos. Hoy en día se acepta un montón de inmoralidad, inmundicia, mentira. Hoy en día cosas que hace 50, 60 o más años atrás eran inconcebibles de aceptar. Hoy en día la gente se abraza a esas ideas y dice, bueno, que nació así, es así, vive de esa manera, yo no tengo por qué condenarle. Nadie condena a nadie, el que condena es Dios. La palabra de Dios nos juzga. Comprendamos eso, hermano. Amamos a todos por igual y queremos el bien de todos, pero la palabra de Dios es la vara, la medida con la cual el Señor nos mide. Amén. Nunca nosotros vayamos en contra de la Escritura, de la santa y gloriosa palabra de Dios. Aceptémosla, aunque a veces nos duele, aunque a veces hay algo que nos molesta. Conocí personas que tenían familia, ¿verdad?, corrompidas. Hasta ahí voy a decir, corrompidas. Y ellos defendían esa situación. Bueno, habían nacido así. Y ellos eran cristianos también, estas personas. Y entonces, ¿por qué entonces andar molestando al mundo, verdad? Hablándole algo que era improcedente según ellos entendían. Que en definitiva, bueno, es Dios el que cambia, pero ¿sabe cómo cambia Dios? Cuando alguien escucha. Si no hay palabra, no hay cambio. Por eso no nos podemos callar la boca, los creyentes. No calle la boca ante la injusticia. No calle la boca ante el pecado. No cierre sus labios, no cierre su boca. Hable de Cristo, hable del amor de Dios. Y un corazón va a oír y va a cambiar. No se preocupe si usted ve oposición, si ve ataques, si ve que el enemigo se enardece contra usted. No se preocupe por eso, porque el que bien sirve a Dios tiene a Dios que lo protege. Amén. Amén. Dios cuida sus espaldas, las cuida. Ángeles nos rodean, hermanos, ejércitos celestiales. El enemigo no puede tocarnos una pestaña, no puede hacer nada. Por eso cruje los dientes. ¿Sí? Quizás va a tratar de lastimarlo a usted por aquí, por allá, por lo otro. Pero fíjese una cosa, al final siempre hay un dicho en el mundo que el que ríe último ríe, ¿cómo? Ríe mejor. Bueno, eso es del mundo, pero nosotros creemos que los hijos de Dios siempre vamos a reír a lo último, porque vamos a reír en la eternidad. Amén. Pero no nos vamos a reír del dolor y del fracaso y de la falla de los demás. Vamos a reír de gozo y de alegría por estar en la presencia del Señor. Vamos a llorar lágrimas, sí, pero de gozo y de alegría, porque vamos a sentir, ¿verdad?, el amor tan grande de Dios al habernos salvado. Pero qué tristeza para los que van a dar con sus huesos al infierno. Ese lugar está preparado y está ardiendo. Ese lugar ya está allí, preparado por Dios. Sus fauces abiertas. Y millones lamentablemente van pasando en la eternidad sin Dios y sin esperanza. Oremos
por nuestros familiares, por nuestros amigos. Si bien el maligno está a cargo del mundo, nosotros tenemos esta herramienta poderosísima que es la oración. Por eso venimos aquí a orar. Amén. A orar los unos por los otros, a orar por amigos, por familiares que aún quizás no conocen al Señor. A orar con fe, creyendo de que Dios va a tocar sus corazones. Hagamos nuestra parte, Dios hace la suya. Amén. Padre de gloria y de poder, te damos gracias en esta hora. Gracias por tus misericordias y por tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has salvado, Señor. Nos has levantado, nos has sacado de este mundo perverso, de este mundo bajo el maligno, Señor. Si ahora, Señor, sabemos que contamos con tu protección. Tú vas delante nuestro. Tu Espíritu levanta banderas, Señor, delante de nosotros. Señor, nuestras espaldas están cubiertas, nuestros flancos están cubiertos, Señor. Ángeles, multitudes angelicales, Señor, ángeles guerreros poderosos, Señor, nos guardan y nos protegen. Guardan a nuestras familias, guardan nuestras casas, Señor. Guardan nuestra iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas que el enemigo se enseñoree de nadie dentro de tu pueblo, Señor. Gracias te damos en el maravilloso nombre de Jesús. Aprendemos que en ti hay victoria, que en ti, Señor, hay éxito, que en ti, Señor, están todos los recursos y todas las cosas que necesitamos. Solo dependemos de ti, Señor. Solo de tu misericordia y de tu amor. Gracias por tu poderosa palabra, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu Hijo, al cual has enviado para salvarnos, Señor. Gracias por la sangre derramada, Señor, que nos limpia de todo pecado. Gracias por la fe tan grande que has dejado en cada uno de nosotros. Te pedimos por los que vienen, Señor. Te pedimos por aquellos que están comenzando en este camino, Señor, que los fortalezca, que los ayudes. Y si el enemigo se quiere enseñorear de ellos, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado, que nos das, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos y le decimos a los